Optimizar es fundamentalmente buscar los extremos de alguna función cualquiera a través de su función derivada. Esto ya quiere decir de interesante que si quiero los máximos y mínimos de una función, no los puedo ir a buscar en esa función. Tengo que ir a buscarlos en su función derivada y más específicamente en las raíces de la función derivada. O sea, el grupo de puntos que encontramos si tomamos la derivada y la igualamos a 0. De esa ecuación, de las raíces de f', vienen los posibles máximos y mínimos, los cuales yo acá le voy a estar llamando así en forma genérica x0, resultado de esa ecuación, posible extremo, posible máximo o posible mínimo. Lo que pasa es que a esa altura no sé si ese posible extremo es un máximo o es un mínimo. Vamos a tener en total dos maneras de verificar si un posible extremo es un máximo o es un mínimo. Una de esas maneras es con la derivada primera, el criterio de f' o Bolzano para los amigos, porque en realidad lo que usamos es esta aplicación de Bolzano que trabaja con intervalos, qué sé yo, lo vamos a repasar. La otra opción, el criterio de la derivada segunda. La derivada de la derivada. Todo esto se supone que en algún momento de la vida ya lo atravesamos. De una función quiero máximos y mínimos, los busco en las raíces de f', los confirmo con Bolzano o con la derivada segunda. Lo más nuevo en cuanto a una optimización va a tener que ver con que esa función a la cual le quiero buscar sus puntos máximos o sus puntos mínimos, esa función al principio del ejercicio no existe. Hay que generarla a partir de ciertos datos que nos van a ir dando, datos que van a cambiar de ejercicio a ejercicio, haciendo que la primera parte, generar esa función, sea lo más interesante de todo el ejercicio, ya que de ahí para allá luego va a ser todo bastante mecánico, no digo fácil, pero sí mecánico. O sea, de aquí para allá todos los ejercicios van a ser muy similares. Lo nuevo va a estar acá. Generar esa función. De entre todos los rectángulos de área igual a 25 metros cuadrados, hallar las dimensiones x e y del rectángulo de perímetro mínimo. Además, hallar dicho perímetro. Perímetro mínimo. Entonces hay que optimizar el perímetro. Hay que buscar la función perímetro y dispararle la búsqueda de mínimos. Pero además va a estar presente otra magnitud. Perímetro también, área, volumen, costo. Otra magnitud que no hay que optimizar, que no tiene ningún tipo de incógnita y que de hecho ya está fijada en un valor. O sea, una magnitud que es 100% un dato. En este ejercicio, esa magnitud es el área. El área de este rectángulo no es una incógnita. No hay que buscar área máxima, área mínima. El área está fijada en 25. La relación vinculante o el dato del ejercicio es justamente el área de ese rectángulo. Y lo que hay que optimizar, en cambio, es el perímetro. Una vez que detecto las dos magnitudes, dato y optimizar, necesito escribir sus ecuaciones usando las incógnitas del ejercicio, que en este caso es x e y. Para el cálculo del área, es el área de un rectángulo, base por altura, la base se llama x, la altura se llama y, entonces esto es x por y. Y además me dicen que el área vale 25, entonces x por y es igual a 25. Quiero hacer lo mismo acá, en la ecuación a optimizar. Perímetro del rectángulo son 2x más 2y, la suma de los cuatro lados, 2 de esto y 2 de esto. Esto
esa ecuación, la ecuación del perímetro, todavía no es la función que vamos a optimizar. No trabajamos con funciones que tengan dos variables x e y, sino una variable única, que si es la letra x mejor, porque visualmente estamos más acostumbrados. Pero en realidad, si fuera la letra y, me sirve también. Lo que no me sirve es x e y, acá en la misma ecuación que tengo que optimizar. Vamos a echar mano de la magnitud dato y aquí vamos a despejar cualquiera de las dos letras para luego sustituirla en la otra ecuación. Si yo quiero que aquí queden puras letras x, voy a ir a la ecuación dato y voy a despejar la otra variable, la y. Entonces voy a tomar esa x que está multiplicando y la voy a pasar dividiendo ahí abajo del 25. Entonces voy a tomar esa expresión de la y, que la y es igual a 25 sobre x, y la voy a sustituir, la voy a reemplazar, la voy a insertar en la ecuación optimizar ahí, justo donde está la y. Esto pasa a ser 2x más 2 por, y en vez de y, sustituyo por 25 sobre x, que es lo mismo que la y, pero expresado en función de x. Entonces, aquí están los 25 sobre x. Ahora sí, lo logramos. Generamos la función que hay que optimizar. Esta función representa el perímetro en función de x. Solo la letra x. Le puedo llamar P de perímetro, le puedo llamar F de x. Llámale como quieras, pero ya está expresada en una sola letra. Eso sí, esta función acaba de salir del horno. Podemos en general operar un poco para que quede más bonita, más breve, pensando en todo lo que va a venir ahora a continuación, que son unos cuantos cálculos. Entonces aquí no es mucho para hacer, pero por lo menos puedo hacer ese 2 por 25 igual a 50. Entonces acá tengo el perímetro en función de x, va a ser 2x más 50 sobre x. Ahora sí. Generamos la función a optimizar. Generada la función, para buscar sus máximos y mínimos, necesito primero traer a su derivada. O sea, voy a traer a P', perímetro prima, la derivada de 2x, que es 2, más. ¿Y cómo voy a derivar 50 dividido x? La regla de la división, claro. La derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. El menos, ahora el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, y acá está el de abajo al cuadrado. Paso entonces a derivar. Ese 2 ya está. Acá está la suma. La derivada de 50, que es igual a 0, o sea 0 por x menos 50 por derivada de x, que es 1, el de abajo al cuadrado. Ya está derivado, solo voy a operar un poco para que quede más bonita. Entonces 0 por x es igual a 0. Esto se va. Lo que no se va es ese menos, que ahora se enfrenta directamente a esa suma, generando regla de los signos. Más por menos, menos. Me olvido de los signos. 50 por 1 es 50 sobre x al cuadrado. Ahí está. Una linda versión de la función derivada. Entonces yo ya estoy aquí, buscando los extremos, en particular el mínimo de la función perímetro. Traje la función derivada, perímetro derivado, y de esta función quiero sus raíces. Para eso la igualo a 0, ahí nomás. Igualo a 0 y ya estoy buscando los posibles extremos. Los resultados de esa ecuación son posibles máximos o posibles mínimos. El 2 se va restando, entonces tengo menos 50 sobre x cuadrado igual a menos 2. Se va x cuadrado multiplicando, ahí está. El menos 2 que está multiplicando viene para acá dividiendo. Voy a aprovechar este mismo paso. Puedo hacer esa cuenta. Menos 50 sobre menos 2, que son 25 positivos. Viene el cuadrado como raíz. Aprovecho este mismo paso. Pasa la raíz ahí. Eso sí, cuidado con esto, ¿no? Como la raíz de 25 es igual a 5. En principio
parece que tengo dos valores de x posibles, 5 y menos 5. El negativo es culpa del módulo. Y digo, sí que los tengo. O sea, de esos dos valores, de hecho, los resultados de esa ecuación, matemáticamente hablando, quizá uno es máximo, el otro es mínimo. Ya lo vamos a averiguar usando lo del último paso. Pero en este ejercicio en particular, el resultado negativo no me sirve. Descartado, no es válido. X es el valor de un lado. Una distancia no puede ser negativa, ni esta, ni el de arriba, obvio que es el mismo. Entonces, en este ejercicio, si sigo trabajando con el menos 5, se considera un error conceptual grave. Y sí que lo es. Una distancia no puede ser negativa. Entonces, ese valor lo descarto. Entonces, aquí me quedo solo con un posible extremo. Un único resultado de esa ecuación válido en este contexto, que es el 5. Solo me queda verificar que efectivamente en x igual 5 la función perímetro alcance un mínimo. Y aquí tenemos dos opciones para verificarlo. Y entramos en la última parte del ejercicio. Tenemos que verificar que el resultado de esta ecuación, sea un máximo o un mínimo, usando o bien el criterio de la derivada primera, o bolzano, o bien el criterio de la derivada segunda. Quiero empezar por ese último, porque es en el que tenemos menos experiencia, seguro. Así ya nos sacamos de encima lo nuevo. ¿Cómo hace la derivada segunda para confirmar si este número, que viene de la derivada primera, y que en realidad es un valor de la función original, tremendo, cómo hace la derivada segunda para demostrar que ese número es máximo o es un mínimo? En realidad es facilísimo. Solo hay que tomar la ecuación de la derivada segunda. O sea, vamos a derivar de nuevo, obvio. Y en la ecuación de la derivada segunda vamos a reemplazar este número. Acá le estoy llamando x0 genérico, ¿no? Entonces, cuando yo meto un número en las x de una función, lo que ocurre es que se arman muchas cuentas, que al final me dan otro número distinto como resultado. Distinto o de casualidad igual, no importa. De ese número del resultado nos interesa solamente el signo, que puede ser o bien positivo o bien negativo. Si el resultado es positivo, confirma que ese número es un mínimo. En cambio, si el resultado es negativo, ese número es un máximo. Y en 2 minutos te muestro rápidamente por qué. Porque es una cuestión súper tonta en realidad. Pero por ahora me quedo con la idea de que si da positivo, confirma que x0 es mínimo. Y si no, que es máximo. F segunda da información acerca de la concavidad de la función original. La concavidad le decimos con cariño la parte de la función donde sonríe, concavidad positiva, o donde está triste, concavidad negativa. Entonces una función como esta cambia de concavidad más o menos ahí. Más o menos ahí cambia de concavidad. Pasa de estar triste a sonreír. Eso es la concavidad. F segunda informa acerca de eso justamente. Entonces fíjate, si alrededor de ese punto F segunda dice que la función sonríe, o sea, la función sonríe alrededor de ese punto, entonces ese punto, ¿qué es? ¿Un máximo o un mínimo? Concavidad positiva quiere decir que el punto es mínimo, no máximo. Viceversa, concavidad negativa, la función está triste. Si la función está triste, ese punto está quedando allá arriba, es un máximo. Pongamos en práctica el criterio de la derivada segunda, haciéndolo más difícil en realidad, que es traer a la derivada segunda, obvio. Entonces, queremos derivar a la derivada primera, que acá ya la tengo en una versión lo más resumida posible. P segunda en este caso es una resta, tengo que derivar estas dos cosas por separado. Empiezo por la derivada de 2, que es igual a 0. Luego sigue el menos. Y ahora, de nuevo, otra regla de la división. Entonces, empiezo derivando el de arriba. El de abajo no.
la resta. Ahora la viceversa, no derivo el de arriba, el de abajo sí. Y todo esto sobre el de abajo al cuadrado. El de abajo ya tenía un cuadrado. Hay que ponerle otro cuadrado. Pide la regla de la división. Ahí planteé la derivada. Entonces voy a operar un poco. Ese 0 ya lo puedo borrar. Está sumando, restando, no afecta a nada. Ese menos sigue ahí. La derivada de 50 es 0 también. Entonces 0 por x al cuadrado es 0. Todo esto se va. Pero ese menos sigue ahí. Y ese otro también. Vuelven a enfrentarse generando regla de los signos. Entonces menos por menos. Cambio todo a positivo. ¿Qué más tengo? La derivada de x al cuadrado. 2x. Sobre... Y abajo tengo potencia de potencia. ¿Qué se hace con las potencias? ¿Se suman o se multiplican? Igual va a dar 4. Pero te cuento que se multiplican. Así que operando un poquito más la derivada segunda, voy a hacer por un lado 50 por 2, que es igual a 100. Son 100x. Tengo x a la 1 arriba y a la 4 abajo. O sea, esta se va con una de estas que baja a 3. Finalmente termina siendo 100 sobre x al cubo, la mejor versión posible de la derivada segunda. Todo listo. Voy a usar el criterio. Voy a tomar este número que viene de la derivada primera. Estamos hablando de ese número que viene de la derivada primera. Y lo voy a meter allá en la derivada segunda. O sea, evalúo la función en 5. Entonces esto es 100 sobre 5 al cubo. Como lo único que me interesa es el signo de esa cuenta. ¿Con qué signo me va a quedar 100 dividido un número positivo? Seguro que es positivo. Después puedo hacer 5 al cubo, que creo que es 125. Y 100 dividido 125, 4/5. O sea, un número positivo, que es lo que me interesa de esto que estoy haciendo. Ok, todo bien. Ese positivo confirma que ese valor es un mínimo de la función original. La función perímetro. Entonces ya sé que esta función alcanza un mínimo, o sea, el perímetro mínimo se obtiene si en este rectángulo la base vale 5. Por ahora paso en limpio eso. Ya sé que si la base del rectángulo es igual a 5, el rectángulo va a tener un perímetro mínimo. Pero me quedan dos cosas más. Primero, ¿cuánto vale la altura de ese rectángulo? Si no, ¿cómo fabrico la ventana? Segundo, ¿cuánto vale ese perímetro mínimo? Pero no pasa nada. Una vez que obtuve la primera, por ejemplo, x, retrocedo al principio del ejercicio, a la magnitud que era dato, y acá voy a obtener el valor de y, que es igual a 25 sobre el valor de x, que ya sé que es 5. Entonces vuelvo para acá. El valor de y va a ser igual a 25 sobre la x del mínimo, que es 5. Entonces 25 sobre 5 es 5 también. Resulta que la y también tiene que ser igual a 5. Si la base es 5 y la altura también, sé que el perímetro es mínimo. Pero, ¿cuánto vale ese perímetro? Puedo obtenerlo de dos lugares distintos. Uno es este. La fórmula del perímetro. 2x más 2y. Ya tengo la x, ya tengo la y. O bien, puedo usar la función perímetro, que no utiliza la y, solamente la x. El perímetro, para el valor de x calculado, que es el 5, me garantiza el perímetro mínimo. Va a ser igual a 2 por 5 más 50 sobre 5. Todo eso va a ser igual a 20, ¿no? 5, 10, 15, 20. ¿Y si es igual a 20? 2 por 5 es 10. 50 dividido 5 también es 10. Así que 10 más 10 es 20. Entonces ahora sí, todo completo. Las dimensiones x e y tienen que valer 5 cada una. Y con esos valores, el perímetro mínimo que se puede obtener para una ventana rectangular o un rectángulo cualquiera
de área fijada en 25, el perímetro mínimo es de 20. Más chico no se consigue. Si aprobás esta manera de aprender matemática, podés bancar esta locura dejando pulgar arriba, comentando y compartiendo. Y si te querés poner la 10 y me querés invitar a unas birras, te dejo unos links en la descripción para alegrarme el fin de semana.